Elementos de sujeción. ¿Ya? Expuesto lo que se va a tener en cuenta en el desarrollo de clases, vamos a desarrollar los trabajos grupales, ¿ya? Correcto. para conectar o unir dos piezas. Los sujetadores se utilizan en ingeniería de casi cualquier producto o estructura. Los cierres, clips, tornillos, tuercas, pernos, etc., se emplean para unir multitud de cosas, también en las industrias electrónicas. Por tanto, el acabado de estos elementos es crítico para su función. Casi todos los elementos de sujeción se recubren para protegerlos de la corrosión y para lograr propiedades especiales. Existen diferentes tipos de sistemas de sujeción. En los permanentes están los remaches y soldaduras. En los removibles, los pernos, tornillos, espárragos, tuercas y pasadores. Muchas gracias. Voy a dar paso a mi compañero. ¿Mm? Bueno, yo, profesor, yo voy a exponer sobre los pernos. Los pernos son confeccionados por metales como el hierro o el acero. La forma habitual de los pernos es alargada y disponen de una punta redonda y otra con tuerca o algo similar que le permita cumplir con sus funciones de sujeción. El perno es una pieza metálica que sirve para sujetar estructuras y funciona como ensamble entre distintas superficies. También los pernos pueden vincular piezas de tamaño considerable a una cierta estructura. Lo que permiten los pernos, como dije, es ensamblar y montar diversos paneles o componentes para dar forma a la estructura. Existen diferentes tipos de perno, de acuerdo a su cabeza. Los pernos pueden ser hexagonales, cuadrados, redondos y de otros tipos, según el modo de sujeción. Pueden distinguirse entre pernos pasantes, pernos de unión, pernos de sujeción, removibles, pernos de sujeciones permanentes, y etc. Cuando pensamos en pernos, fundamentalmente lo hacemos dentro del ámbito de la construcción o en las instalaciones de la industria. Mm, pero podemos pasar también por alto esto porque también se emplean en el campo de la medicina. Así existen los llamados pernos dentales. Ahora sí le paso a mi compañero. Profesor, voy a explicar sobre los espárragos. Los espárragos son varillas roscadas en ambos extremos en los ensambles. Un extremo del espárrago se atornilla en una de las partes por ensamblar y las otras partes de la unión, como arándelas y tapas, se colocan en los espárragos por medio de agujeros holgados y se sujetan por medio de una tuerca que se atornilla en el extremo libre del espárrago. Voy a dar paso a mi compañero. Bueno, yo voy sobre los tornillos. Bueno, los tornillos son unas piezas metálicas cilíndricas o con un resalte helicoidal que la recorre parcialmente una cabeza con una ranura para para alojar la pala del destornillador, que sirve para sujetar una cosa a otra. También existen muchos tipos de tornillos, como pueden ser la cabeza hexagonal, la cilíndrica, con cabeza de cruz y etcétera. Ah, también de las tuercas, que suelen ser cuadradas, diagonales y de mariposa. También acotar que estos tornillos tienen una normalización, que ya sea por el paso, el paso de rojo, que son la distancia entre hilos. Y, y nada más doy pase a mi otro compañero. Gracias. ¿A quién? Nadie más, ¿no? Cabello, Galarza. Ya, muy bien. Entonces entiendo que es toda la presentación del grupo, ¿no, Barzola? No,
Tavero o Cotera. Sí, ¿no? Sí, aún falta, profesor, sobre la tuerca, creo, si no me equivoco. Adelante, por favor. Ya, yo voy a hacer sobre la tuerca. Ya, la tuerca. La tuerca es una pieza con orificio central, cual presenta una rosca que se utiliza para acoplar a un tornillo en forma fija o deslizante. En realidad es un mecanismo de desplazamiento. Al unirlos se permite comprimir entre esta y la cabeza del tornillo. Es decir, dependiendo del número de caras, se le da un nombre. Si tiene 6 caras, es tuerca hexagonal. Si tiene 4, es tuerca cuadrada. El diámetro del tornillo que entre en ella, es decir, este diámetro no es el agujero. Tipos de tuercas, tuercas hexagonales, tuercas seguridad, tipos de tornillos, tuercas hexagonales, tuercas de seguridad o inaflojables. ¿Mm? Oye, se puso inestable la red. Para poder eh, en su mayoría son para sujetar, o sea, estructuras de forma cilíndrica. Como podemos ver aquí, hay tipos de abrazaderas, ¿no? Para cada una de las funciones. Como podemos ver, la primera es de baja presión, quiere decir que estas solamente van a sujetar tuberías que no estén las tuberías no tienen que tener flujo o algo, presión dentro de ellas. Porque si no, este tipo de abrazadera va a ser el del medio. La segunda abrazadera básicamente es de media presión. Bueno, esta tampoco puede estar expuesta a mucha presión, ¿ya? Esta, la de aquí, la de alta presión, simplemente es porque tiene una tuerca y un tornillo. Esta sí puede ser sometidas a altas presiones. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de seguro que pueden aumentar la resistencia a la presión. Este tipo, la de alta presión, puede ser aplicadas en lo que son tuberías de agua o tuberías de gas. Bien, la última tubería, que es la de automoción, básicamente son las tuberías que va a sujetar dentro de los automóviles o dentro de cualquier vehículo, ¿ya? Y básicamente para evitar que éstas sean dañadas por la corrosión, sí, son de acero inoxidable en su mayoría. Claro que también hay de plástico, pero bueno, no llegué a investigar de eso. Le voy a dar pase a otro de mis compañeros. No solo son Yo, profesor, en las bridas son elementos de unión principalmente utilizadas en tubería y caldería. Su función es unir dos elementos en un sistema de tuberías y desunirlos de manera sencilla. En el tipo de bridas tenemos las bridas roscadas, en las bridas soldadas con zócalo, en las bridas deslizables, en las bridas de traslape, en las bridas también de cuello soldado, en las bridas ciega. ¿Algún compañero quiere Yo, decir algo? profesor, profesor, quería hablar sobre los tipos de bridas que había investigado sobre esto, pero no me dio tiempo de colocar. Es las roscadas, que estas pueden ser montadas sin necesidad de soldadura. Se utilizan con tubos pequeños de baja presión y también hay bridas de orificio. Estas permiten la instalación de un medidor para medir el caudal de líquidos o gases. También están las reductoras. Estas son utilizadas para cambiar el tamaño de tubo y es medio económico para realizar cambios de tamaño de la tubería. Me hubiera gustado colocar esto, profesor, junto a las bridas que también había puesto, pero se me congeló mi pantalla y tuve que reiniciar mi monitor. Le doy pase a otro de mis compañeros para que quiera exponer algo más. Profesor, Sí, adelante. yo voy a hablar sobre las grapas, ¿no? Las grapas son lo que ya muchos conocemos, ¿no? Una pieza de hierro u otro metal, así pequeñas, con los extremos doblados y puntiagudos, ¿no? Normalmente se usan para unir papeles, maderas u otros materiales a veces. Las grapas se han empleado a lo largo de la historia para enlazar sillares de una fábrica, siendo de hierro en construcciones económicas y de bronce en el resto. En las antiguas construcciones de la época romana
se hicieron algunas de madera en forma de doble cola de Milano, pero las que más se usaron fueron las de bronce. En, en las obras de marmolería se empleaban las grapas de cobre o bronce, o se cuidaba su... Sí. También existen las grapas quirúrgicas, ¿no? Se utilizan para cerrar las incisiones después de la cirugía, con heridas eh, graves o leves. Profesor, Sí, adelante, dime. mire, ya, bueno, yo soy Ramos, voy a hablar sobre de la abrazadera, ¿sí? Como ya mi compañero lo mencionó, hay de metal, de acero inoxidable y también hay otros que son de GB, caucho. Y para que resisten altas temperaturas también de presión, son muy utilizables en los motores para conducción de líquidos, para el freno, para el líquido de freno y todas esas cosas. Como por ejemplo para sujetar también en un auto, pongamos, para sujetar los muelles, hay unas brazaderas, pero son de mayor tamaño ya, para sujetar tuberías, el tubo de escape y muchas cosas. Y es muy útil el trabajo automotriz y en los motores que vamos a ver nosotros. Gracias, profesor. Ok, listo. Entonces vamos con el grupo 3. Adelante. Bien, buenos días, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de los elementos de sujeción fija. Bien, como base podemos decir que es un elemento de sujeción, es un método cuya principal función es la de mantener la unión mecánica entre dos o más partes de una aplicación. Para esto hablaremos de cuatro elementos. Empezaré por la primera, que es la de Moldimix. El Moldimix es un adhesivo, un pegamento ideal para uniones rápidas y seguras. Eh, Tiene componentes que como base son la resina epódicas y endurecer respectivo. Y bien, este es una cinta que actúa en frío, que puede librar, ¿no?, de cocinas rápidas, por ejemplo, ¿no?, de roturas, por ejemplo. Tenemos también el Soldimix. El Soldimix, que cumple como característica principal es que es insoluble el agua, no corroe metales y no altera el calor. El Soldimix soporta una temperatura de hasta 180 grados. Bien, a continuación doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor. El remachado se emplea para unión de elementos de vestidor, de la corrosiva o de la parte mecánica. Generalmente los remaches de diámetro inferior de 8 a 10 milímetros se recalca en frío y puede ser utilizado en materiales o en industrias automotriz, industria ferroviarias y industria solar. La soldadura oxigas es el proceso de soldadura oxigas considerada en una llama dirigida por un soplete. El intenso calor de la llama funde el superior del metal y base para formar una cosa fundida. Y esto puede ser utilizado, o sea, las soldaduras pueden ser utilizadas en hierro, acero, cobre, latón, zinc, aluminio y bronce. Y también pueden ser utilizadas en planchas de acero y tuberías aplicadas. Profesor, muchas gracias. Listo. ¿Algo más? Espinosa.
¿Alguien va a hablar de soldadura oxidas? No. Ya, ok. Yo ya expliqué de soldadura óxida, profesor. Eh, ya, ok. Compañero Espinosa. Ya, ok, listo. Entonces, continuamos. Siguiente grupo. Profesor, buenos días. Ujú. Voy a hablarle de la soldadura. La soldadura es un material económico y muy eficiente, lo que hace ideal para generar uniones y de gran capacidad. La soldadura también es un proceso de fijación en el cual se realiza la unión de dos o más piezas de un material. La soldadura brinda buena conductividad eléctrica, por eso también era ideal para la instalación de energía. Le doy paso a mi compañero. Bueno, profesor, yo voy a hablar de la soldadura MIG-MAN. También se conoce como soldadura de hilo. Bueno, está dividido en dos tipos. MIG es el gas protector, es inerte, y MAG es el gas protector, está activo. Actualmente es el proceso más utilizado debido a su alta productividad, permitiendo obtener una velocidad y una soldadura muy alta. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la soldadura MIG-MAN como se usa. Y ahora voy a pasar a la soldadura láser. La soldadura láser es un proceso de soldadura por fusión que permite la energía aportada por un haz láser para fundir y recristalizar el material o los materiales a unir. Bueno, ¿y cómo se trabaja con la soldadura láser? Mira, tiene un láser de fibra de alta calidad y una vida útil que puede llegar a 100.000 horas. Los usuarios sueldan mediante una pistola láser que nos permite trabajar de forma cómoda. Y es importante protegerse las manos y los ojos con guantes para no quemarse, y la máscara facial o gafas de protección láser. No le doy paso a mi compañero. Soldadura TIG. La soldadura TIG tipo de... No, la soldadura tipo TIG, llamada también tungsteno inert gas, se realiza mediante el uso de un electrodo no consumible de tungsteno. Las aplicaciones de la soldadura TIG se puede utilizar en todo tipo de materiales, incluidos el aluminio o el magnesio, e incluso en materiales sensibles a la oxidación como el titanio. Ahí se observa una imagen. Gracias a la alta resistencia del tungsteno de 3.410 grados y la protección del gas, la punta del electrodo tiene muy poco desgaste. Los cordones de soldadura son muy resistentes y dúctiles. Además de presentar una mayor resistencia a la corrosión, las soldaduras son más limpias y uniformes debido a la atmósfera inercia. Consigue evitar casi por completo la creación de humos y por lo tanto el soldador puede ver con claridad la soldadura que está realizando. La tasa de deposición es mucho menor que los otros procesos, por lo que se utiliza en trabajos que precisan en un acabado visualmente perfecto. Gracias, profesor. Muy bien, ¿es todo con el grupo? Las ventajas, profe Omar, las ventajas de soldadura TIC es alta productividad y calidad en todos los metales, incluso en los más difíciles de soldar, como es el aluminio, ideal para materiales de poco espesor. Tiene soldadura limpia, fuerte y resistente a la corrosión, y es escasa también de humos y proyecciones de soldadura. Y una desventaja de la soldadura TIC puede ser que es debido a las tolerancias entre el electrodo y la variedad de relleno y la pieza de trabajo, pues tiene que ser muy riguroso, o sea, más
necesitan más precisión y exactitud a la hora de soldar. Listo, muy bien. Entonces entiendo que esto por parte del grupo 4, grupo 5. Aquí está. Ya. A ver, hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Mi nombre es José Rojas. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la soldadura por plasma o también llamada PAO. La soldadura de plasma es considerada como un método más avanzado que la soldadura TIG, ya que esto proporciona un aumento de productividad. Como lo había dicho, ¿no? También es conocido como PAO. La soldadura por plasma alcanza una densidad energética y temperaturas superiores a la TIG. El arco eléctrico es formado entre el electrodo y la pieza a soldar. Algunas características de eh, la soldadura por plasma se utiliza principalmente en uniones de alta calidad, tales como en la construcción aeroespacial, en plantas de procesos, en químicos, en industrias petroleras, etc. Para ello podemos clasificar en tres modalidades, que es la soldadura microplasma, la soldadura medio plasma y la soldadura Gauge. En la soldadura microplasma son corrientes de soldadura desde 0.1 amperios hasta 20 amperios. Y la de medio plasma son corrientes desde 20 amperios hasta 100 amperios. La soldadura Keighor es por encima de los 100 amperios, en lo cual el arco plasma penetra todo el espesor de material al soldar. Ok, ¿algún compañero que desea agregar algo más? Algo que se me olvidaba. Principalmente se utiliza en iones en alta calidad, tales como en construcción, aeroespacial y ya. ¿Algún compañero? Sí, profesor, buenos días. En caso de la soldadura por arco sumergido, este es el proceso que se usa un arco eléctrico entre un electrodo continuo de metal de aporte y el metal base, formando un charco de soldadura, el cual está sumergido en un manto de fundente granular o en polvo que lo protege del aire. Su alta capacidad y velocidad de soldadura en combinación a su sistema automatización designa a la soldadura por arco sumergido como proceso de alto rendimiento. El proceso de soldadura tiene el potencial de mejorar sustancialmente los ritmos de deposición a la productividad, además de brindar una calidad de soldadura repetible. ¿Algún compañero que quiera continuar? Por supuesto, bueno, profesor, la soldadura por haz de electrones, que es la siguiente, es un proceso de soldadura de fusión, y esta se logra mediante el contacto de una pieza a soldar con un haz de electrones de alta densidad energética. Este haz de electrones es de pequeño diámetro y bueno, y gracias a eso es de elevada intensidad energética, por lo cual permite atravesar grandes espesores de material. Los equipos necesarios para realizar este procedimiento son una cámara de vacío y una pistola de electrones. Y bueno, en función del grado de vacío que exista en la cámara donde se encuentra o donde se va a realizar el proceso, el soldeo por haz de electrones se clasifica en soldeo de alto vacío, soldeo de mediano vacío o soldeo atmosférico. Y bueno, algunas de las características de uso de este método es que el coste de equipo es elevado, lamentablemente, y bueno, utiliza rayos X, lo que requiere que las personas que estén haciendo este tipo de trabajos tengan extremo cuidado. No necesita metal de aportación, las soldaduras son casi uniformes y limpias, y la capacidad para hacer soldaduras son bastante profundas. Otro dato también a agregar, y son los metales que mayormente son usados en este tipo de soldaduras, son aceros al carbono y aliados, metales refractarios, cobre y sus demás aleaciones de magnesio, aleaciones de titanio, berilio y circonio. Y bueno,
o para finalizar, las aplicaciones que tiene este tipo de procedimientos están mayormente enfocadas en la industria aeroespacial, en la industria automotriz, como por ejemplo en la soldadura de engranes y turbocompresor, en construcción e ingeniería como válvulas, sierras y tanques blindados. Y por último, la industria energética, que es, mayormente, por ejemplo, son calderas nucleares, recipientes para desechos nucleares y turbinas de vapor. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, grupo 5. Vamos con el grupo 6. ¿Y se me escucha, profesor? Sí, sí, sí se escucha. Adelante, Takuro. Ya, yo voy a hablar respecto al equipo de protección para la soldadura. Voy a hablar sobre el equipo de protección sobre la soldadura eléctrica y la soldadura oxiacetilínica. Respecto a la soldadura eléctrica, el equipo de protección sería una gafa de soldar universal, la gafa integral que consiste, ¿no? Consiste en una gafa de protección lateral de un solo cuerpo y la gafa de cazoleta, que es una gafa de protección lateral y montura de un solo cuerpo para cada ojo. La pantalla de soldar que una vez puedes usarla en tu mano, en la cabeza, o a veces va acoplada al casco. Y dentro de ellas tenemos, ¿no?, lo que son ¿en qué consisten los cristales? En el cubrefiltros, en el filtro y el anticristales. El cubrefiltros tiene como misión proteger el filtro, parte más cara del equipo, se podría decir, ¿no? El filtro, como su nombre indica, es una protección de la radiación y el anticristal tiene como objeto proteger al usuario ante la posible rotura del filtro. También podemos hablar sobre lo que son un equipo de protección, serían los guantes de cuero de manga larga, el mandil de cuero, las polainas que son de la rodilla hasta el tobillo, el calzado de seguridad tipo bota, el casco, el cinturón de seguridad. Lo mismo es para la soldadura oxiacetilínica, a diferencia que acá también se usa lo que son el yelmo de soldar, ¿no? Un casco, una careta de protección, manguitos de cuero, pero el resto es igual, lo que son mandil de cuero, casco de seguridad, cinturón de seguridad. El casco y cinturón de seguridad cuando sea necesario y la actividad así lo exija. Pero haciendo un lado de esto también podemos hablar lo que es el análisis de peligro, el estudio de la peligrosidad, ¿no? En lo que es mecánico podemos hablar sobre un aplastamiento, un corte, un enganche, un atrapado, un impacto. En lo eléctrico, como es en la soldadura eléctrica, sería un cortocircuito, un choque eléctrico. También así en lo térmico podría ser una quemadura o un incendio, profesor. Eso sería todo. Está muy bien. ¿Es por parte de todo el grupo ya o solamente por...? No, profesor, solo parte mía. Para hablar del resto. Darle pase ¿a quién? Mi nombre es Deza. En otro tipo de unión de piezas, vamos a referirnos a lo que es los atornillables, donde se emplean máquinas como un atornillador o atornilladores eléctricos, ¿no? Para trabajar correctamente con estas herramientas se debe escoger el atornillador adecuado según el tipo o número, ¿no?, del tornillo que se desea apretar en función de la hendidura de su cabeza, ya sea la ranura tipo cruz, tipo estrella, ¿no? Así como su tamaño, debiendo utilizarse siempre la medida mayor que ajuste a la dicha hendidura. Otro tipo de unión de piezas también nos vamos a referir, como ya dijeron los compañeros, a los adhesivos. Uno de los procedimientos más utilizados para unir piezas o reparar objetos rotos o deteriorados consiste en emplear adhesivos o pegamentos, ¿no? Hay muchos tipos de adhesivos. Entre las principales medidas de seguridad que tenemos que tener con ellos, aparte de usar los implementos ya mencionados por mis compañeros, es que tenemos que tener en cuenta que los adhesivos son productos inflamables, ¿no?, que se deben reservar y guardar en lugares no muy expuestos a calor. También tenemos que tener en cuenta que los adhesivos son tóxicos y se deben usar debidamente, ya que
un alarde más de estos elementos nos puede traer consecuencias, ¿no? También usamos un implemento para usar adhesivos como la silicona, estas pistolas calentadoras. Tenemos que tener en cuenta que la punta de esta pistola siempre va a estar caliente y que nos puede causar algún tipo de daño, ¿no? Para eso usamos los guantes protectores y desechables. Otro tipo de unión de piezas también las remachadoras. Este tipo de máquinas son muy peligrosas. Los remaches estándares, es importante ajustar la boquilla de la remachadora de acuerdo al diámetro, ¿no?, del remache que se va a usar. Y si es en caso de tuercas, en las herramientas con regulación, adecuar la potencia de la tracción al tipo de tuerca remachable a utilizar. Aparte de esto, siempre usando los implementos de seguridad que ya mencionó mi compañero, ¿no? Bueno, en lo que es unión de piezas en tipo movibles, nos referimos, son aquellas en las que dos piezas son fijas y una pieza es fija y la otra es deslizable, por el cual la otra se desliza, ¿verdad? En el cual la redundancia. Con lubricante o ayuda de un tercer elemento. Un ejemplo de esto es como se ve en la imagen los muelles, las ballestas. Las ballestas están constituidas por un conjunto de ojos o láminas de acero especial para muelles, unidas mediante una abrazadera que permite el deslizamiento entre las hojas cuando éstas se deforman por el peso del soporte, ¿verdad? La hoja superior, llamada hoja maestra, va curvada en sus extremos formando unos ojos en los que se montan unos casquillos de bronce para su acoplamiento al soporte del bastidor. Para todo esto es importante, para ensamblar todas estas piezas es importante usar los equipos de seguridad, como mencionó mi compañero, ¿no? Haciendo énfasis en lo que son guantes y caretas, ¿no?, para protección del rostro. Bueno, antes de terminar mi parte, pues, quería mencionar que en los talleres, al usar estos tipos de herramientas, puede parecer peligroso, ¿no? Pero cuando se usan de forma inadecuada, llegan a provocar lesiones, heridas y contusiones principalmente, que de modo ocasionan cierta gravedad. Se dice que el 7% del total de accidentes que se producen anualmente y el 4% de los calificados son graves. Tienen su origen en manipulación de herramientas manuales. Si bien las causas provocadas estos accidentes son muy diversas, pueden citarse como las más significativas la calidad deficiente de la herramienta, ¿no? Se tiene que tener presente la herramienta que se va a usar, si es de calidad o no. El uso inadecuado para el trabajo que se realiza con estas herramientas, la falta de experiencia en su manejo y el mantenimiento que se realiza a ellas, ¿verdad? Bueno, por mi parte eso sería todo, profesor. Gracias. Entonces, entonces nosotros podemos hablar de estos dos tipos de uniones, ¿no? Las móviles y las fijas. Ok, entonces acá tenemos un ejemplo de las uniones móviles utilizadas en los autos, por ejemplo, ¿no? Hay gran cantidad de pernos, ¿no? Y ustedes lo mencionaron bien, ¿no? El perno tiene tres partes, ¿no? La parte cabeza, la parte espiga y la parte roscada, ¿no? La parte cabeza, lo que eh, muchas veces habremos visto, ¿no?, que tiene forma hexagonal, ¿no? Tiene su numeración y esa numeración te indica el grado de dureza, ¿no? Porque hay dos tipos, ¿no? Y no solamente el grado de dureza, sino el tipo de hilo, ¿no? Porque hay tipo milimétrico y de pulgadas también. Ya, un perno sirve para sujetar dos piezas, ¿no? Ok. Pero un perno necesita ser deformado para que comience a trabajar. Profe, ¿cómo es eso? A medida que tú vas ajustando y llega un punto en que ya no avanza, ahí le das un apriete adicional. Ese apriete adicional lo que va a hacer es obligar a que el perno siga entrando por el alojamiento que obliga a los hilos a avanzar, ¿no? Entonces, en esa torsión, ¿no? En ese apriete del perno, lo que estás haciendo al perno es estirar, ¿no? Y en ese momento que estiras es cuando empieza realmente a trabajar el perno, ¿no? Entonces, un perno va a trabajar deformado. Y si deformas mucho,
Entonces puedes llegar al límite de salir del límite de elasticidad, ¿no? Lo que hemos hablado ya antes, ¿no? Listo, entonces es la forma como trabaja un perno. Muy bien, y la aplicación es múltiple, ¿no? En los equipos. Es múltiple, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un tornillo y un perno? ¿Cuál es la diferencia entre tornillo y perno? Pernos son aquellos que tienen aquellos que trabajan con tuercas, ¿ya? Aquellos que trabajan con tuercas, ¿no? Pero tornillos son aquellos que no necesariamente trabajan con tuercas. Por ejemplo, son aquellos que terminan en punta ajá, y a medida que vas girando va a estar eh, introduciéndose en el otro cuerpo a fin de formar un alojamiento de sus hilos, ¿no? Ya. Ok, esa es la diferencia entre tuercas y perdón, entre tornillos y pernos. Listo, acá tenemos uniones atornilladas, son múltiples, mira las uniones, no solamente son hexagonales, sino son múltiples, hexagonales de repente son las más comunes. Miren, ahí tenemos tornillos para chapas, muy comunes, ¿no? ¿Te das cuenta? Profesor, Sí, dime. disculpe, son usados en madera, ¿verdad? Utilizados en madera, correcto, utilizados en madera. Ujú. No se podría utilizar en fierro, ¿no? ¿No? También, más que madera, son en materiales blandos, ¿no? Porque también se utilizan en aluminios, ¿no? También se utilizan en aluminios. En materiales blandos en general. También puedes utilizar en uniendo plásticos. Ya, listo. Espárragos. Espárragos. ¿No mencionaron lo que eran espárragos? Bueno, espárragos son eh, son materiales, ¿no? De hilos continuos, ¿no? Y bueno, y estos hilos se utilizan para ajustes a diferentes alturas, ¿no? Pasadores, varios tipos de pasadores. Ustedes van a ver mucho estos pasadores en equipos pesados, mucho. Estos tipos bastante en la parte de carrilería hay bastante de estos. En las mangueras también van a ver estos tipos de uniones, ¿no? Pero las de presión, ¿no? Las de presión, alta presión, lo que mencionaron sus compañeros. Eso también van a ver en la parte eléctrica estos tipos de uniones. Entonces es interesante. Y ahora llegamos a las uniones fijas, ¿no? Que ya lo mencionamos, uniones fijas son aquellas uniones donde al ser separadas una superficie queda dañada, ¿no? Pegado por remachado, por soldadura, o simplemente pegado por diferentes componentes, ¿no? El remachado ya lo habrán visto seguramente en sus casas, estos tipos de herramientas. Sí. Sí, estos, por ejemplo, son muy utilizados, habrán visto en películas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Para construir las casas. Las casas en Estados Unidos, muchas de las casas son construidas solamente con maderas, ¿no? Entonces, al construir estas casas, empiezan a trabajar con unas pistolas que botan remaches, ¿no? Y estos son los remaches, mira. Profesor, Sí, dime, adelante. donde yo trabajaba se usaba la remachadora para ajustar los pernos para poder poner los topes de los cuadros. A la hora de colocar bien el cuadro de estampar, se usaba la remachadora para que no se saliera eso. Y pasaba justo lo que está mostrando imágenes, al Ujú. colocar el cuadro tantas veces, se termina rompiendo la remachadora. Ah, El remache que diga. claro. Sí, No pues. se puede usar muchas veces la remachadora, profesor. Es de un solo uso.
esos remaches. Solo es para colocarle, si no me equivoco. Sí, es de un solo uso. Profesor, también en el ensamblado de móviles, ¿no? Por ejemplo, en los camiones he visto que las planchas que van recubriendo Ujú. todo el cuerpo de la unidad vienen con remaches, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Generalmente no utilizan rematch por lo general, no siempre. No utilizan para Los larga antiguos. vida, ¿no? Sino generalmente lo utilizan para acabados o para encajados, ¿no? Para enviar transportes, por lo general, ¿no? No siempre, ¿no? En algunos casos donde no va a tener mucha disposición a ser movidos y todo ello, ahí sí lo pueden utilizar para largo tiempo, ¿no? Muy bien, y existe un proceso de remachado, ¿no? Su compañero que ya tuvo la experiencia de utilizar estos remaches, se utilizan de esta forma, ¿cierto? Sí, profesor. Sí. Este es el proceso, ¿no? Del remachado. Después tenemos este tipo de uniones fijas, eh, mediante uso de pegamentos, ¿no? Adhesivos. Esta es la típica silicona, ¿no? Ya cuando han hecho su cumpleaños, ¿no? Sus globitos. Ah, ahí, ¿te acuerdas? Profesor, y el Soldimí. Con eso revienta el globo, profe. No, ¿cuál revienta? Sí, pega también. Yo Si hice, es Y caliente, también se revienta. Caliente. Ah, profe, con... Caliente, profesor. Te Con revienta eso eso, decora. profe. Cinta de embalaje nomás, profe. No, profe, con eso A decoran el la salón antigua, pero sin para dar embalaje. puntos. yo hice el cumpleaños de mi hijita, oye. ¿Qué pasa? Profe, ese Profe, es yo para hice pasar una el vez y frente se de me pared. reventó en la Pero es mano. caliente. no, soy de mi chamita, es el de mi chamita. Ya, muchachones. Soldimic también se utiliza, pero obviamente Soldimic es más caro, ¿no? Ya, entonces eso utilizaríamos para otras, otros usos, ¿no? Para sellar motores. Alguna rotura, ¿no, profe? Eh, Es para fisuras, no, fisuras de plástico. no tanto para motores, ¿ah? No tanto para motores, ¿no? Pero Pero Porque sí, hay dos tipos de Soldimí, profesor. sí, para motores, a ver, para motores, tú te refieres a uniones, por ejemplo, de dos componentes como el cárter, algo así. Si te refieres a eso, hay algunos que le echan Soldimic, pero después esas uniones terminan generando fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque Soldimic se pone duro, y en realidad el Soldimic no sella al 100%. Y como se pone duro más la vibración, se termina rajando, rompiendo. Entonces, la aplicación no es recomendable para motores, por ejemplo, ¿no? Al menos que sea partes externas, digamos, que se rompió una carcasa, ¿no? Se rompió una carcasa de plástico y bien, puedes utilizar el Soldimir para reforzar esa rajadura y no se siga rompiendo y se mantenga. Ah, ahí sí, ¿no? Pero no tanto es en aplicaciones de los componentes, de falla en los componentes. Ya, Profesor, sí, dime. en Moldimix, eso es como una masa, ¿no? Que lo mueve, se hace verde y una vez un familiar lo pegó un tubo de la moto que se le salió. Pero no es bueno, creo, porque se derrite, ¿no? O sea, con el calentamiento, algo así, y se le cayó la tubería en 2, 3 días. Sí, sí, no es muy bueno, porque tiene aplicaciones, ¿no? En caso te entendí, de un tubo de escape, entonces ahí se genera altas temperaturas, ¿no? Eso por un lado lo debilita, pero más lo debilita porque estos componentes cuando se secan se ponen duros, se ponen Como un duros. cemento, algo así, ¿no, profe? Sí, El movimiento y se raja. y justo por eso, por las vibraciones es lo que lo hizo. O sea, son tan duros que no aceptan, que no tienen esta propiedad de amortiguar, ¿no? Pierden elasticidad. Como pierden elasticidad, entonces
la menor deformación se rompen. Mejor dicho, eso es utilizado para materiales que no se mueven, ¿cierto? O sea, materiales que están fijos, algo así. Correcto, para eso. Profesor, y las siliconas selladoras que utilizan para la unión de tapar en los motores. La silicona, por ejemplo, ¿la silicona es un material que es duro o es blando? Es blando, profe. Es Medio blando. blando. Entonces, Blando. la silicona sí te soportaría vibraciones. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero ¿qué cosa no soporta? Lo que no soporta son altas presiones. Ya, eso no soporta, pero sí soporta vibraciones. Y justamente la silicona se utiliza. Hay un tipo de silicona que se utiliza para uniones de cárter. Por ejemplo, cuando ustedes unen el cárter con con el motor, el cárter es el depósito de aceite, ¿no? Entonces, cuando unes, hay un montón de pernos que lo va a unir, ¿no? Junto a a esa unión entre entre el cárter y el motor, ponen un empaque, ¿no? Pero para asegurar a este empaque le ponen una pasta que es blanda, de color anaranjada, similar a una silicona, similar, ¿no? Pero tiene unas propiedades, mejores propiedades, que trabajan con el empaque. Y esto con la presión soportan el trabajo que va a exigir el motor. Dime. Es esa que viene con punta cónica, ¿verdad, profesor? ¿Te refieres a qué? ¿A qué te refieres? A la silicona, ¿no? Que se pone Ya, una pista. sí. Pero el que utilizan para motores es diferente. Viene en una pastita naranjada, ¿no? Que es especial para motores, ¿no? Pero yo estaba hablando en general de la silicona, aquella que tú dices que viene en punta cónica. Sí, correcto. Ya, entonces la que usted se refiere tiene que ser alta presión por ser motor, ¿verdad? Claro. Sí, es una silicona que trabaja con el empaque y con con la presión. No es de alta presión, pero sí trabaja bien, sella bien con el empaque. ¿Por qué? Porque está el empaque, está el perno y está el ajuste del perno. Entonces, las presiones lo va a hacer el empaque con el ajuste de perno. Y el sello final, el que te va a asegurar de que no va a escapar nada, ya va a ser la silicona. Correcto. Listo, después tenemos otro tipo de uniones plegadas. Mira, esto es lo que estábamos viendo, ¿no? Lo que estábamos mencionando. Por ejemplo, este tipo de uniones también se utiliza mucho en casa, ¿no? Para pegar las lunas, ¿no? Profesor, ¿eso no es para pegar también el inodoro? Sí, también existe otro tipo para pegar el inodoro, ¿no? Para el asentamiento, ¿no? Del inodoro, dices. Sí, profesor. Sí, correcto. Listo, entonces tenemos después otras uniones de soldaduras. Tenemos aquí algunas uniones de soldaduras de tipo blanda, ¿no? Son para tarjetas electrónicas, ¿no? Soldaduras oxigas, ¿no? Existen dos tipos de soldaduras, ¿no? Uno del tipo oxigas, ¿no? Y otro del tipo eléctrica, ¿no? Del tipo eléctrico, aquellos que forman arcos eléctricos, ¿cierto? El oxigas, bueno, es una alta llama que va derritiendo y sellando, ¿no? Se inyecta gas, ¿no? Y con el fuego va sellando, ¿no? Va derritiendo masa y va pegándose en la superficie. Aquí tenemos alguna información para leer. Y ¿cuántas veces habrán visto en este tipo de herramientas, ¿no? De los soldadores, ¿no? En la calle. ¿Sí? Eso es autógena. ¿Perdón? Eso es soldadura autógena, creo. No, es oxígeno. Oxígeno es. Autógeno. ¿Y el autógeno, profe, cómo es? Autógena. Autógeno. Sí, claro.
Sí, sí, Claro, sí, claro, eso de sí, claro, sí, tienes razón. A gas, profesor, ¿no? Claro, Oxígeno. es un gas que se va desprendiendo y después vas, profesor, yo veo que le echan carburo. así, ya, ¿participado o has visto en este tipo de trabajo? He visto, profesor, he visto. Ah, Que ahí, le echan carburo. ujú. Y es una masa blanca que va quedando, ¿no? Sí, sí. Mm, Se va quedando mientras lo van usando. sí, Con un alambre lo derriten. ajá. Sí, pues. Listo, después tenemos las soldaduras eléctricas, ¿no? Este tipo de soldaduras bueno, consiste en generar un arco por la electricidad, ¿no? Desde la pieza hasta el mismo metal, ¿no? Esto va a generar muchos vapores, ¿no? Y también va a generar escoria, que es la sobra, ¿listo? Pero el electrodo se va a quedar depositado en esos eh, alojamientos y al ser enfriado, bueno, se va, se va a quedar como una sola pieza, ¿no? Bien. Profesor, ¿y por qué cuando sueldas con la soldadura eléctrica te duele así los ojos, así con el cuenta que tuvieras arena? Te daña la vista, ¿no? ¿Por qué? Porque bota una serie de colores y estos emiten diferentes tipos de ondas, ¿no? Y estas ondas cuando llegan a los ojos nos dañan, nos va dañando. Por eso nunca se recomienda no mirar a estas luces porque te están dañando la vista. Ah, ya. ¿Ya? Y siempre que se hacen este tipo de trabajos, siempre están con unos muros, ¿no? Para evitar de que la luz se expanda, ¿no? Pero así como estás trabajando con muros para evitar dañar a otras personas, por otro lado tú te estás dañando, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando expuesto a estos vapores, ¿no? Y bueno, estar demasiado tiempo expuesto a ello también te haría daño, ¿no? Entonces, tienes que tratar de controlar eso, ¿no? De no estar demasiado expuesto a este a este tipo de trabajo, ¿no? Ok. Listo. Acá tenemos el trabajo que se realiza. Existen diferentes cargas. Estos son los tipos más comunes. Bueno, estos son los tipos de soldaduras eléctricas, ¿no? TIG, MIG, láser, plasma, arco sumergido y haz de electrones, ¿no? Y estos ustedes lo han mencionado en la tarea, ¿no? De los cuales los más comunes son el TIG, el TIG, el MIG-MAG, ¿no? Estos son los más comunes, ¿no? El TIG que es un gas inerte y el MIG-MAG que son hilos continuos de soldadura. Por ejemplo, ustedes han visto las cadenas de los tractores. Estas cadenas de tractores se hacen con soldaduras, ¿no? Y es cualquier soldadura. Estos son con soldaduras de MIG-MAG, ¿no? De un hilo continuo. Estimado. Listo. Los más comunes son arco eléctrico, TIG y MIG-MAG. Esos son los más comunes. Los usos, ¿ya? Aplicaciones de las soldaduras, estimados.
Profesor, yo creo que ese tipo de soldaduras que utilizan en el agua. Esas son soldaduras especiales, ¿no? Son soldaduras especiales que se generan debajo del agua, ¿no? Eh, Ese tipo de soldadura. Y seguridad, ¿no? Sus compañeros han hablado bastante sobre seguridad. Lo importante que es utilizar las caretas, ambiente ventilado, incluso para martillar un clavo, ¿no? Para martillar un clavo se recomienda tener tu guante de seguridad, ¿no? Eh, para, para golpear pines se recomienda tus lentes de seguridad. Entonces, existen siempre temas de seguridad que tienes que sumar a tu trabajo, ¿no? Porque si no es así, te puede salir bien una, dos, tres, pero a la cuarta puedes sufrir un accidente, ¿no? Entonces, ¿para qué exponernos, no? Si no, hay que trabajar siempre de forma segura, ¿no? Y esto que no sea solamente porque me ve el profesor o porque ahora tengo tiempo, ¿no? Sino tiene que ser parte de su desarrollo normal de labores. ¿Estimados? Listo, muy bien. Muy bien, entonces empezamos con el tema de soluciones, ¿no? Eh, Bueno, vimos uniones, ahora soluciones. ¿Por qué es importante ver el tema de soluciones? Es importante conocer, ¿no? Conocer qué cosa. Conocer qué cosa ocurre en una disolución. ¿Qué componentes ocurren? ¿Qué componentes reaccionan? ¿A qué se le llama soluto? ¿A qué se le llama solvente? Entonces tenemos que conocer esto. Si es que tenemos una idea de ello, entonces podemos entender eh, o proponer diferentes cambios de, de estados, ojo, físicos, ¿no? Más no químicos, para determinadas actividades, ¿no? Para determinadas actividades. Entonces, de eso se trata el tema de hoy, de ahondar este tema, ahondar el significado del tema de soluciones, ¿no? El día de hoy vamos a exponer sobre las mezclas, sus características y clasificación. Las mezclas son materiales químicos constituidos por la unión física de dos o más sustancias diferentes. Tenemos dos tipos de clasificación, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. En las mezclas homogéneas se observa una sola fase física. Se separan por procedimientos o técnicas físicas. Pueden ser soluciones o coloides. En las mezclas heterogéneas se observan dos o más fases físicas. Se separan por procedimientos o técnicas mecánicas. Pueden ser suspensiones o mezclas groseras. Le voy a dar paso a mi compañero. Muchas gracias. Profesor, como decía mi compañero, se clasifican de las siguientes maneras: solución verdadera, coloide y suspensión. En la solución verdadera y la coloide encontramos las mezclas homogéneas, que tienen diversas características. En la solución verdadera, la mezcla homogénea, sus partículas son de tamaño muy pequeño, no pueden verse ni con microscopio óptico. Además son transparentes y no se prepara por filtración. Y en las coloides, sus partículas también son pequeñas, pero ya que estas sí se pueden ver por soluciones verdaderas. Son opacos y no se separan por filtraciones. Y la heterogénea se da que son partículas que pueden verse con un microscopio óptico o a simple vista y son translúcidas y pueden separarse por filtraciones. Y sus partículas se dilatan debido a su tamaño. Le doy pase a mi compañero. ¿Quién va a ser el siguiente? Gracias, profesor.
Abajo. Esto cargando. A ver, ¿quién es el siguiente? Muchas gracias, grupo 1. Vamos con el grupo 2. Ya, profesor, buenos días. Bueno, aquí nos tocó la clasificación de mezclas homogénea y heterogénea. Ya la homogénea, como, bueno, ya lo explicaba el grupo anterior, son mezclas que no se pueden distinguir fácilmente, ¿no? Si, o sea, con el uso de un microscopio tal vez se puedan distinguir. Pero bueno, tenemos por ejemplo en mezcla homogénea el vino, el agua con el alcohol, el agua con azúcar, pero bien disuelta, ya no se ve las partículas de azúcar, el agua con sal, y así. Y en mezclas heterogéneas, las mezclas sí se pueden diferenciar, como la del agua y la arena, el agua y el aceite, que se separan, el aceite baja y el agua queda arriba. Y aparte de eso, tenemos por ejemplo una mezcla heterogénea, podemos encontrar en rocas que se ven que los minerales se separan entre ellos se juntan y así se clasifican entre ellos. En una sopa también, bueno, es claro, el agua, los fideos y todas las cosas. Y así en muchas cosas donde se puede diferenciar fácilmente las mezclas que lo componen. Gracias, profesor. Muy bien, Ramos. Profesor. Sí. Quería hablarles sobre el acero, que es una mezcla homogénica, que por ejemplo su formación implica una aleación de hierro con un elemento metálico o no metálico, y estos te dan, o sea, puede ser, el no metálico puede ser un níquel o el cobre, dependiendo de lo que busque. El resultado es un metal conjunto en el que no se puede distinguir los componentes y combina sus propiedades físicas. Ocurre lo mismo también con otras aleaciones metálicas como el bronce, el oro, o el oro blanco, que diga. También está el aire, que también está conformado por, no, digo, o sea, en mezcla homogénea también está el aire, que está conformado por nitrógeno, argón, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros, pero no podemos distinguirlos a simple vista. Eso sería todo, profesor. Muy bien. Ok, listo. Muchas gracias, grupo 2. Vamos con grupo 3. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día me tocó con mi grupo exponer la solución soluto y soleble. Bueno, una solución es una mezcla homogénea cuyos componentes llamados soluto o solvente no pueden ser separados por métodos mecánicos simples: filtración, decatación y centrifugación. Los solutos verdaderas constantes de un solvente de una o variaciones solutas cuyas proporciones varían de una solución u otra. Voy a dar paso a mi compañero. Solvente. El solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un soluto, generado como un resultado una solución química. Le dejo con mi compañero. Bien, continuando con la exposición, yo le voy a hablar acerca del soluto. El soluto es una sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general se encuentra en estado sólido, pero también puede ser una sustancia gaseosa o líquida. En la solución, que viene a ser la mezcla homogénea, el soluto suele encontrarse en menor proporción al solvente. Una característica importante del soluto es su solubilidad, es decir, la capacidad que tiene este para disolverse con otra sustancia, o sea, que se adhiere rápido con otra sustancia. Una característica importante cuando hablamos de los sólidos, gaseoso y líquido, es que en el sólido, por ejemplo, con el agua y la sal, a mezclarse, forman un agua salada y que se adquiere rápidamente. Ahora, con lo gaseoso, un ejemplo claro tenemos que con el gas carbónico, al juntarse con el agua, se da la famosa agua carbonatada. En cuanto a lo líquido, por ejemplo, al juntarse el ácido acético
que es mezclado con el agua, tenemos por resultado el vinagre. Eso es todo. A continuación, mi compañero va a concluir con el tema. Bueno, profesor, por definición, el solvente es la especie que se encuentra en mayor proporción y el soluto es la especie de menor proporción. En las soluciones pueden darse diferentes combinaciones en las que el sólido, líquido o gases actúen como solutos o como solventes. La clase más común es aquella en la que el solvente es un líquido, por ejemplo, el agua de mar es una solución cubosa de muchas sales y algunos gases. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, grupo 3. Vamos con el grupo 4. Clasificación de la solución por la cantidad de soluto y conductividad. Es el grupo 6, profesor. Ah, perdón. ¿Qué pasó acá? Avance más adelante. Se ha distorsionado, perdón. Ah, ya. A ver, un ratito. Avance más. Por favor, un ratito. Ahora sí, grupo. Un ratito. Este grupo 1. Este grupo 2. Sí, ¿no? ¿O no? Grupo 3. Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otras sustancias en mayor proporción. ¿Qué son soluto y solvente? Son dos de los componentes de una solución. El soluto es la sustancia sólida, líquida o gaseosa que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea conocida como solución. Le doy paso a mi compañero. Sí, adelante. Solvente. El solvente, también conocido como disolvente, es una sustancia en que se disuelve un soluto, generando como resultado una solución química. Generalmente el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en la solución. Algunos ejemplos de la solución. El solvente más común es el agua, pues actúa en gran cantidad de sustancias como disolvente. Así, en una solución de agua azucarada, el agua en la sustancia que disuelve el azúcar. Solvente distinto de agua sería de hierro fundido, que al ser mezclado con carbón, da como resultado al solidificarse una sustancia conocida como el acero. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, profesor, quería agregar unos ejemplos del soluto. Uno de los ejemplos más comunes de solutos sólidos es el azúcar o la sal, que al mezclarse con el agua forman una solución azucarada o salina. También hay solutos gaseosos como el gas carbónico, que al juntarse con el agua forma una solución de agua carbonatada. Y pasando a los solventes, tengo como ejemplo el solvente más común, agua, pues actúa en gran cantidad de sustancias como disolvente. Un ejemplo de solvente distinto, el agua, sería el hierro fundido, que al mezclarse con carbono da como resultado el acero. No, eso sería todo, profesor. No sé si alguien que de mi grupo puede apostar algo. Yo, profesor Omar.
El grado de disolución de un soluto y un solvente depende de varios factores, ¿no? Que lo más importante son la naturaleza de las partículas del solvente y el soluto, así como de las interacciones entre ellas. Y otro es la temperatura, que con el aumento de esta se obtiene un mayor movimiento de las moléculas en solución, lo que origina una rápida difusión también. Y la presión de un soluto gaseoso a la solubilidad de gases es directamente proporcional en la presión. Y también la presencia de otras especies disueltas en el solvente, como por ejemplo los compuestos metálicos. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con el grupo 5. Ok, ok. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Pues les voy a hablar acerca de la concentración de una solución, masa y volumen, volumen y volumen. Ok. La concentración de una solución. La concentración de una solución nos indica la cantidad del soluto, ¿no? Que está presente en una cantidad de solución. Si tenemos una solución, el soluto estará presente en una determinada proporción con respecto al solvente. Bien, esa proporción no cambiará a menos que se adicione más soluto o más solvente. En consecuencia, la concentración permanece constante. Es importante notar que la concentración es una propiedad intensiva. Por ejemplo, sabemos que el contenido del alcohol es en la cerveza es de 5%, pero ¿acaso importa el tamaño? No importa el tamaño del envase, la proporción absoluta con respecto al solvente es la misma. Eh, el porcentaje en masa, volumen por ciento. Se puede usar también en las mismas unidades que para medir la densidad, aunque no conviene combinar ambos conceptos. ¿Okay? Se puede, la densidad de la mezcla es la masa de la solución dividida por el volumen de esta, mientras que la concentración en dichas unidades es la masa del soluto dividido por el volumen de la solución por 100. Se suelen usar gramos por mililitros y a veces se expresa como porcentaje del peso sobre volumen. Ok, ¿algún compañero que desea agregar? Bueno, profesor, yo voy a hablar en este caso de la proporción volumen-volumen. Bueno, para empezar, una solución, o también llamada disolución, es una mezcla constituida por dos o más componentes. Entonces, partiendo de eso, el porcentaje volumen-volumen. Bueno, la fórmula de fracción volumétrica diseñada o hecha para medir la concentración de una solución, es decir, mide la relación que tiene el soluto respecto a la cantidad de solvente que hay en la mezcla. En base a esto, se puede clasificar la mezcla según la concentración de los compuestos, ya puede ser en una concentración diluida o concentrada. La fórmula es el porcentaje de volumen es igual al de la solución, todo esto multiplicado por el 100%. Y bueno, si lo queremos decir en simples palabras, esta fórmula lo que nos quiere decir que allá es una medida de la concentración, nos indica el volumen del soluto por 100 unidades del volumen de la solución. Eso es todo. ¿Algún compañero que quiera aportar algo más? Listo, al Parece parecer. no. ¿Aló? Sí, sí. Creo que es esto, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Claro, les voy a hablar un poco acerca de la masa, ya que un compañero no dijo. La masa y masa es la concentración de la masa, que es el nombre que se le da a la razón porcentual de la masa de un soluto en relación al volumen de la solución en la que se encuentra en él. El porcentaje en peso o en masa es lo mismo, que indica el peso del soluto con respecto al peso de la solución expresado en porcentaje. Ok, profesor, eso sería todo. Ok, listo, muy bien. Vamos con el grupo 6.
Bueno, profesor, el grupo 6 nos ha tocado lo que son cantidad de soluto y conductividad eléctrica que conlleva, ¿no? Voy a mencionarle que las cantidades de soluto se mide en cuanto a la mezcla entre solvente y soluto, ¿no? Hay tres tipos: solución insaturada, que viene a ser poca proporción de soluto en mucho solvente. Solución saturada viene a ser disolver la mayor capacidad de un soluto en un disolvente. Y solución sobresaturada es, bueno, usando el solvente más común que es el agua, sería gastarse todas las moléculas de agua que permitan salvatar a la solución y seguir agregando soluto. Ese soluto va a comenzar a precipitarse, ¿no? Compañero, va a continuar con la exposición. Perfil Kotakuri. A ver, profesor, yo le voy a explicar la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica tiene como símbolo O en la medida de las capacidades de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Según la actividad eléctrica que poseen las soluciones, se clasifican en no electrolíticas y electrolíticas. Se caracterizan por poseer una disgregación del soluto hasta el estado molecular. Y en cambio electrolíticas, a esta clase de soluciones también se les conoce bajo el nombre de iónicas, y algunos ejemplos son las sales y bases y ácidos. También mencionar, profesor, que en conductividad eléctrica el soluto se disuelve con el solvente, y cuando logra separarse iones y al haber cargas, al existir carga, es donde permite que la solución conduzca la electricidad, ¿verdad? En lo que mencionó mi compañera iónica, un ejemplo sería el cloruro de sodio. Al llegar a separar el sodio del cloruro, esto permite que haya conductividad eléctrica, ¿no? Que haya corriente. Correcto. Listo, muy bien. Muchas gracias, grupo 6. Muy bien, la gasolina es una mezcla. ¿Por qué? Mezcla está formada por la unión de sustancias como lo mencionaron ustedes, ¿no? Okay. Y cuando hablamos de mezcla hablamos de dos sustancias diferentes y seguramente en cantidad también, ¿no? Uno se llama dispersante y otro se llama dispersada, ¿no? Fase dispersa, ¿no? Eso, estos son esto se genera en las mezclas, ¿no? A ver, tenemos dos tipos, una llamadas homogéneas y otras heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que en las homogéneas tú ves a los dos componentes diluidos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y en las heterogéneas, no, tú las ves separadas, ¿no? Físicamente las ves separadas, las puedes, ¿no? Homogéneas son aquellos componentes no son identificables a simple vista, es decir, se aprecian como solamente un componente, ¿no? Justo lo que acabo de decir, ¿no? Mira, se ve como uno solo, ¿cierto? Pero las heterogéneas no son así, las heterogéneas tienen dos fases y seguramente uno de sus componentes va a estar como un componente sólido suspendido, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces, coloides es un sistema heterogéneo en donde el sistema disperso puede ser observado a través de un ultramicroscopio. Entonces, hablamos de coloides cuando ese material suspendido es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño.
Acá hay un ejemplo de suspensión, ¿no? Está el agua y está el aceite, ¿no? Hay, hay, hay burbujas grandes de aceite, así como pequeñas, ¿no? Y esto los puedes apreciar cuando los dispersas, ¿no? Cuando haces la agitación de ellos. Solución es un sistema de material homogéneo formado por dos o más sustancias, ¿no? Es decir, una solución puede ser formada de 4 sustancias. Sí, ¿no? Es solución. Sustancia menos abundante recibe el nombre de soluto, ¿no? Y la de mayor abundancia, solvente, ¿no? Pero entonces hablamos de que una solución es un soluto más solvente, ¿no? Soluto más solvente, ¿no? Ellos forman la solución. Esto es lo que pasa, ¿no? Al soluto vienen los solventes a tratar de disiparlo, ¿no? Miren, ¿no? Miren lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre. El agua es un gran disolvente, ¿no? ¿No? Y es un producto bien iónico, ¿no? Más o menos hace eso a través de su fuerza iónica, ¿no? Por eso en temas anteriores vimos de que cómo se corroía un metal, ¿no? Justamente por la fuerza iónica del agua, ¿no? Y más aún cuando el agua está con sal, ¿no? Cuando es agua salada. Muy bien. Esto es de lo que hemos hablado. En realidad es más es más explicación de lo que hemos afirmado al inicio. Muy bien, soluciones químicas. Son mezclas homogéneas, una fase que contiene dos o más tipos de sustancias denominadas soluto y solvente, ¿no? Que ellas se mezclan en proporciones variables, ¿no? Sin ningún cambio. Es decir, no existe reacción química. Entonces, un soluto más un solvente es una solución, ¿no? Muy bien. Entonces, la sustancia que se disuelve dispersa, ¿no? O es el soluble, ¿no? De ambas, ¿no? Del grupo, ¿no? De todo el universo. En una solución pueden haber varios solutos, no solamente uno, ¿no? A la naturaleza de soluto se debe el color, ¿no? El olor, el sabor y la conductividad eléctrica, ¿no? Esto por lo general es gracias al soluto, ¿no? El soluto da el nombre a la solución. Entonces, si le adoptan un nombre a una solución, eso es por el soluto. El solvente o disolvente es la sustancia que disuelve o dispersa el soluto, ¿no? Existen solventes polares, ¿no? Como no polares. Polares agua, alcohol, amoníaco, agua salada, ¿no? No polares, benceno, éter, tetracloruro de carbono. Eso es, ahí hace mención a la fuerza iónica, ¿no? En las soluciones líquidas se toman como solvente universal al agua, ¿no? Debido a su polaridad. Por lo general es el más común y es altamente polar, ¿no? Y el solvente es el que da el aspecto físico a la solución, ¿no? Eso es lo que hace el solvente, ¿no? Y el soluto, ¿te acuerdas? Da el nombre, ¿no? Concentración de una solución, la relación entre la cantidad de la sustancia disuelta, ¿no? Soluto, y la cantidad de disolvente.
se conoce como concentración, ¿no? Entonces, esa relación entre soluto y solvente es la concentración, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de soluto va variando la concentración, aumenta la concentración, ¿no? A menor cantidad, entonces la concentración disminuye, ¿no? Y a veces puede ser, va disminuyendo tanto que va a tender a desaparecer en concentración, ¿no? Tiende a ser más puro. Esta relación se expresa cuantitativamente en formas de unidades, ¿no? Justamente lo que vieron ustedes, ¿no? Unidades físicas y unidades químicas, debiendo considerar la densidad y el peso molecular del soluto. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, una unidad, una concentración con relación a las unidades físicas, ¿ya? Concentración masa-masa, ¿ya? Masa-masa. O porcentaje de peso también. Así lo pueden encontrar en diferentes libros, ¿ya? Indica la masa de soluto en gramos presentes en cuánto, en 100 gramos de solución, ¿ya? Eso es concentración masa-masa. Por ejemplo, X gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ya, eso es una concentración masa-masa. Por ejemplo, te dicen de que 20 gramos de soluto más 70 gramos de solvente tiene una solución de 90 gramos. ¿Ya? Ok, entonces a partir de esto, si te preguntan, si yo quiero tener la misma concentración, ¿cuántos gramos de azúcar tendría que tener en 100 gramos de solución? Ah, entonces hago una regla de 3, ¿no? Como es 20 por 100 dividido entre 90, ¿no? Eso es 22,22. Entonces, si a 100 gramos, si tengo 100 gramos de solución, ¿no? Y yo sé que es la concentración de la misma concentración de 20 soluto y 70 gramos de solvente. Ah, entonces necesariamente en pesos de azúcar voy a tener que tener 22,2 gramos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso lo calculo mediante una regla de 3. De forma Profesor, similar, una relación de masa con volumen, ¿no? Entonces, ahora yo tengo una masa en gramos de soluto versus el volumen de solución, ¿no? Un ejemplo acá, una solución salina contiene 30 gramos de cloruro de sodio, ¿no? En 80 mililitros de solución. Ah, ya, tengo una solución de 80 mililitros y en esta solución dice que contiene 30 gramos de cloruro de sodio. Si yo aumento a esta solución 20 gramos más, o sea, llego a 100 mililitros de solución, ¿cuánto de cloruro de sodio tendrá? Ya, regla de 3, ¿no? Sí saben regla de 3, ¿no? ¿Cómo es regla de 3? ¿Se acuerdan? Regla de 3. Regla de 3 es más o menos así, ¿no? X es igual a al producto de extremos, ¿no? 30 por 100. O acá nomás, ¿no? 30 por 100, ¿no? Producto de extremos, ¿cierto? ¿No? ¿Dividido entre quién? Entre 80. Ya, esa relación es relación de porcentaje y volumen. ¿Ya? ¿Y cuánto sale? 37,5. Ah, entonces esta cantidad de cloruro de sodio tiene que tener ese nuevo volumen de 100 mililitros de solución. ¿Ya? Ok. Ahora, de la misma forma, porcentaje volumen, ¿no? Indica que un volumen de soluto en mililitros presenta 100 mililitros de solución, ¿no? Eso es lo que te indica. Por ejemplo, mira, dice que calcular la concentración de volumen de solución alcohólica que contiene 100 mililitros de alcohol disuelto en 65 mililitros de solución, ¿no? Esto es la solución y esto es 65 mililitros de solución, ¿no?
¿cuánto cuánto de alcohol tenemos en esa solución? Tenemos 15 mililitros. Ok. Pero ahora, ya no quiero 65, sino ahora quiero 100 mililitros. ¿Cuánto tendría que tener de alcohol eso? Igual, regla de 3, ¿no? Pongo acá el X, ¿cierto? ¿No? Y ahora hago el producto, ¿no? De 15 de alcohol multiplicado por ¿cuánto? Por 100, ¿no? Acá está, 15 por 100, ¿no? 15 por 100. Listo. Y eso lo divido entre ¿cuánto? Entre 65, ¿no? Entre 65. Ya, entonces ese 65 está por acá, ¿no? Listo, muy bien. ¿Y eso cuánto me sale? 23, ¿no? ¿Qué significa? De que 23% de volumen de soluto eh, corresponde al 100% de volumen de solución. No. La concentración gramos litros, ¿no? De la misma forma, ¿no? De la misma forma. Dice que tienes 10 gramos de sal en 80 mililitros de solución. ¿Cuántos gramos de sal tendrás en 1000 mililitros? Regla 3 y sale 125 gramos por litro. Listo. Partes por millón. Eso también lo ven en muchos textos. ¿Ya? ¿Qué significa partes por millón? Ya. Muy bien. Entonces, partes por millón. Se define como los miligramos de soluto disueltos en 1000 mililitros o 1 litro de solución, ¿no? Eso es partes por millón. Nota, 1 gramo es 1000 miligramos. Eso se dan como nota. A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Calcular la concentración en ppm de una solución que contiene 0,85 gramos, ¿no? De esta sustancia, ¿no? Disueltos en 670 mililitros de solución. En primer lugar, se transforma los gramos a miligramos, ¿no? Según la relación, ¿no? 1 gramo dice que tiene 1000 miligramos, ¿no? Ahora, 0,85 gramos, ¿cuántos miligramos tendrá? Ya, tiene 850 miligramos. ¿Listo? Ya, primero calculamos ello. Teniendo los miligramos calculados, es posible realizar la regla de 3. Ya, tengo 850 miligramos en 670, ¿no? Que es el dato que te da. Miligramos relacionado con 670 mililitros. ¿No? Ahora te piden, ¿cuántos miligramos tendrá 1000 mililitros de solución? Ya, simplemente hacemos la misma regla de 3 y eso es la cantidad en partes por millón, ¿no? Es solamente aplicación de regla de 3. Estimados, es solamente aplicación de regla de 3. Bueno, dilución es el procedimiento por el cual se disminuye la concentración de una solución, ¿no? Por adición de mayor cantidad de solución. Entonces, cuando yo aumento mayor solvente, entonces diluyo, ¿no? Ya. Aquí hay ejemplos numéricos prácticos igualitos, ¿no? Es simplemente la aplicación de esta fórmula, ¿no? Te dan este dato, te dan este dato y te dan este otro dato, entonces finalmente tú puedes calcular esto como despejando, ¿no? Haciendo el despeje. Es precisamente lo que hacemos acá, ¿no? ¿No? Acá es 5 por, ¿no? Ya, muchachos, entonces lo que hemos visto qué cosa es
la regla de Hess, ¿no? Aplicada a los valores, ¿no? Aplicada a los valores. Tenemos que entender la relación masa-masa, la relación masa-volumen, ¿no? La relación masa-masa, la relación masa-volumen, qué cosa es un soluto, qué cosa es un solvente, ¿no? Y cómo entender de que la suma de estas dos masas te da la masa de la solución. ¿Ya? Y masa no es lo mismo que volumen, ¿no? Porque mientras que masa es el, el, el valor en gramos, ¿no? Volumen es el valor en, digamos, mililitros, ¿no? Es diferente. Listo, después densidad. Densidad es una relación de masa entre volumen, ¿no? Densidad, ¿no? A mayor masa, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta la densidad. A mayor volumen, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye la densidad, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos un poco de teoría para que lean, muchachos, qué cosa es solución saturada, diluida, concentrada y sobresaturada, ¿no? Eso es solamente leer. Saturada es cuando ya está, ya llegó al límite de recibir más soluto. Diluida es cuando puedes seguir echando azúcar y el vaso lo ves simplemente como líquido, ¿no? La solución. ¿No? Concentrada es de que a medida que vas echando mayor azúcar, entonces hay mayor concentración en la solución, ¿no? Va siendo más dulce el, el vaso con agua, digamos, ¿no? Y sobresaturada es que tú por más que eh, sigues echando azúcar y vas a ver de que los solutos empiezan a ser sólidos en la solución, ¿no? Lo mueves y no desaparece nunca, nunca desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque está sobresaturada esa solución. ¿Hay manera de disolver? Claro, ¿no? Hay una manera, ¿cómo? Calentando, ¿no? Si vas calentando, vas a poder diluir, ¿no? Pero una vez que se enfría de nuevo ese, ese azúcar que fue diluida, de nuevo se vuelven sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está saturada la solución. Ya, y también de acuerdo a la conductividad, ¿no? De acuerdo a la conductividad, que puede ser electrolíticas o no electrolíticas, ¿no? Sus compañeros lo mencionaron en la exposición. Factores que influyen en la solución, según la naturaleza de soluto o solvente. ¿No? Acá tenemos un poco de teoría para que lean. Y cerramos con esto el comportamiento de la solubilidad en el agua, ¿no? De los sólidos, de los gases, ¿no? El lado izquierdo, ¿qué cosa vemos? Solubilidad, ¿no? El lado izquierdo vemos la solubilidad, ¿no? Y en la parte inferior, ¿qué vemos? La temperatura. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad? Va aumentando. Entonces, justamente el ejemplo que les di, ¿no? Un vaso con agua con azúcar, por más que sigues echando azúcar y el azúcar no se disuelve, ¿no? ¿Cuál es la forma? Aumenta la temperatura, mira, aumenta la temperatura y va a aumentar la capacidad de solubilidad de la solución, ¿no? Listo, acá tenemos el comportamiento de algunos fluidos. Mira. Estimados, listo. Muchas gracias.